Buen día para todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Construye tu futuro. Dicho ciclo ha sido organizado de forma conjunta por la Fundación UNAM, la Secretaría de Desarrollo Institucional y diversas áreas de la UNAM. Asimismo, reconocemos el apoyo recibido por la Facultad de Filosofía y Letras. Esta facultad ofrece programas de licenciatura, posgrado y educación continua en las áreas de humanidades, bibliotecológicas y filosóficas. Construye tu futuro de la mano de la UNAM. A continuación, le cedo la palabra al licenciado Emanuel Estrada Bautista, moderador de esta conferencia. Muchas gracias. Buenos días. Qué bueno que ya están hoy con nosotros conectados a esta sesión de este ciclo de videoconferencias Construye tu futuro. Esta mañana iniciaremos la jornada de este ciclo con la videoconferencia titulada Enlaces entre cine y literatura. Para esta ponencia hemos invitado a la maestra Alba Belinda Rodríguez Vaca. Les presento a la maestra Rodríguez y les comento sobre ella. Ella es licenciada en diseño gráfico por el Instituto Tecnológico de Sonora, maestra en ciencias en comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, maestra en psicoanálisis por Dimensión Psicoanalítica AC, diplomada en docencia para la educación a distancia en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional. Ha cursado seminarios extraacadémicos en psicoanálisis, talleres de narraturgia en el Centro de Estudio Cinematográfico. También ha impartido clases a nivel licenciatura sobre temas relacionados a las teorías de comunicación, consumo cultural, nuevas tecnologías para la gestión cultural, entre otros. Actualmente colabora como docente en la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras e imparte clases en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en el Colegio de Arte y Cultura y en la Universidad Internacional de La Rioja, en México. Maestra Rodríguez, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Te cedemos la palabra para que también nos puedas compartir el material que has preparado. Muchísimas gracias, Emanuel. Gracias a todos los asistentes y a la Fundación UNAM por esta oportunidad de compartir esta experiencia, participar en este ciclo de ponencias. Y bueno, vamos a compartir este pequeño, bueno, es muy breve el tiempo, ¿no?, que nos va a dar para compartir sobre este tema del cine y la literatura, pero bueno, espero sea de provecho y pues al final vemos algunas cuestiones de dudas y demás, ¿no? Bienvenidos a todos, chicos, todos los participantes. Voy a compartirles entonces mi PowerPoint para comenzar con el tema. Ok. Todo está en orden, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar entonces. Enlaces entre cine y literatura. Este es un tema siento yo que es muy relevante para estos campos de estudio. Mi propósito es ir pasando desde la influencia que tiene la literatura en el cine y el cine en la literatura. Así es como he programado un poco esta presentación, aunque seguramente estaremos pasando de un lugar a otro, intercalando todas estas relaciones, porque en realidad pues, no hay una línea divisoria, ¿no?, donde ellos no tengan algún espacio donde no se crucen, sino vamos a estar quizá en esa dinámica. Entonces, para comenzar, me gustaría hablar un poquito sobre algunos antecedentes. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la aparición del cine y de cómo esta invención provoca actitudes opuestas en los escritores y en las sociedades entonces. Opuestas porque hay algunos escritores, o hubo algunos escritores que desprestigiaron al cine, que como un nuevo, como una invención de nuevas tecnologías de ese entonces, bueno, opacaba algunas otras cosas y se veía como como un medio que podía estar en detrimento o que iba a hacer alguna modificación a la narrativa que ya existía en esa época. Por ejemplo, Duhamel comenzaba, bueno, alguna de sus aportaciones sobre esta actitud, digamos, respecto al cine, decía que era una diversión de esclavos y pasatiempos de iletrados. Siempre se encuentran ese tipo de comentarios
al rechazo, sobre todo de ciertas tecnologías que pueden opacar, ¿no? Ese modo de narrar las historias, y por eso el comentario de este escritor. También, por otro lado, Tolstói consideraba el cine de una forma muy diferente. Decía que el cine había adivinado el misterio del movimiento. Y por supuesto, pues aquí nos vamos a topar también con otros escritores que tuvieron esta afinidad con el cine y encontraron aportaciones y herramientas que pueden ser y que fueron muy útiles para fusionar estos dos campos de narrativa. En fin, entonces comienza esto de esa manera, ¿no? Con unas cuestiones o actitudes opuestas frente a la invención del cine. Pero también con el paso del tiempo se dio mucha colaboración entre los escritores y la producción cinematográfica. Y por supuesto también hubo esta colaboración, pero también la crítica se daba desde la literatura hacia el cine. Hubo algunas obras literarias, como El último gran magnate de Fitzgerald, donde se critica a Hollywood, donde hay una mirada crítica a ese ambiente y este engranaje cinematográfico. Y también otra obra que está en esa misma vía es El día de la langosta de Nathaniel West. Entonces, comenzamos con este panorama donde no hay un acercamiento totalmente abierto hacia la invención del cine y de las aportaciones o herramientas que puede provocar o aportar a la literatura. Pero con el paso de los años van a aparecer otros escritores que se acercan mucho al cine y colaboran mucho más cercanamente. Entre ellos encontramos a Sam Shepard, está aquí en la imagen, en la película Días de Gloria de Terrence Malick, entre muchos otros, ¿no? Peter Handke, Jean Genet, Norman Mailer. Bueno, existieron todos estos escritores, cineastas, dramaturgos que colaboraron juntos. En el caso de Sam Shepard, pues también, además de ser dramaturgo, escritor, era también actor. Y bueno, tuvo mucha cercanía con el cine y bueno, con el guión, la adaptación cinematográfica también. Por otro lado, también hubo muchos comentarios o digamos, escritores que aportaron o tenían una visión mucho más abierta con el cine. Uno de ellos es Gonzalo Suárez, el cineasta español, que hablaba de esta manera sobre quienes se atreven, digamos, desde el campo de la literatura, a acercarse a esa construcción cinematográfica. Y decía, bueno, que el escritor que hace cine, cineasta que regresa a la literatura, de cuando en cuando hay mariposas que se niegan a dejarse clavar en el cartón de las al cartón de las bibliografías y los catálogos. De cuando en cuando también hay lectores, espectadores que siguen prefiriendo las mariposas vivas a las que duermen un triste sueño en cajas de cristal. Esto en referencia a todos estos escritores que aperturaron sus obras y estuvieron en mucha colaboración con el cine, sobre todo en sus inicios. Bueno, otra situación que se dio en esta interacción, en los inicios sobre todo del cine, fue esta novelización de películas. Aquí era una situación distinta a la adaptación de las obras literarias y al cine, sino que aquí las películas se adaptaban a una novelización escrita. Esto se dio en Francia, en el cine romance, donde se publicaban ciertas versiones, a veces de algunos episodios de las películas, y en otras ocasiones de una forma completa sobre estos filmes, y se repartían semanalmente posterior al estreno de esta película. Obviamente, con esta fusión con la literatura, se buscaba más bien fines comerciales y una retribución económica. Ese era el principal motivo, pero digamos que esto se dio justamente en esos inicios, en esas intersecciones entre el cine y la literatura, para tratar de cautivar también un público
que deseaba tener el formato novelístico del cine, ¿no? Trasladarlo a esos espacios y, bueno, también capturar ese público, y por supuesto era con intención comercial. Otro antecedente muy interesante en cuanto a la evolución de esta relación entre cine y literatura está esta gran película, que también muy polémica, del nacimiento de una nación, de Griffith, de 1915. Se puede decir que es la primera película de ficción del cine mudo. Y bueno, en cuanto a que lo relevante a esta película, más allá de que fue de las primeras que se dieron en ese tono ficcional, es que esta no se estaba realizando técnicamente como otras películas de ficción que le antecedieron. Otras películas, bueno, las primeras películas de ficción, pues se utilizaba técnicamente una cámara fija y el escenario pues de una obra de teatro, de esa manera se montaba y se desarrollaba toda la historia. En el caso de Griffith, fue el primero en utilizar ya un montaje, una edición, de mover la cámara, de tener esas alteraciones también en cuanto a espacios y escenografías. Y por eso es que en cuanto a la historia del cine, una película que es fundamental, ¿no? Para entender ese paso del cine documental al cine de ficción. Además que también provocó que el cine ya fuera un tanto más comercial, porque se vendía mucho más el cine de ficción que lo documental, que esos fueron los inicios, por supuesto, del cine, y por supuesto que había que modificar toda esa técnica para también atraer a distintos grupos. Entonces, bueno, público sobre todo. Pero sí es una película en la que se hizo mucha polémica. Griffith creció en el sur de Estados Unidos, y se dice que la película, y como puedan ver un poco en esas imágenes sobre Ku Klux Klan, se habla de cierta discriminación y bueno, estos cuestiones raciales que se vivieron mucho en esa época en Estados Unidos. Entonces, es una parte de lo que se menciona mucho, además de esta película, digo, de esta transición del cine documental al de ficción. También está la polémica en cuanto al contenido y las formas en que se transmitió esta película, ¿no? La temática que aborda. Bien, continuando un poco con esta relación, ahora tratando de centrarme un poco más en la influencia de la literatura en el cine. Ya decíamos que esta relación, bueno, ha tenido diferentes puntos de encuentro desde el inicio del cine, el cine de ficción. Y a partir de allí es que también los directores buscan las historias a través de textos literarios. De ahí se alimenta, sobre todo en los inicios del cine de ficción, esas narrativas que se expresan en el cine, a través de los textos clásicos sobre todo. Otro tema interesante es que, bueno, esto que comentaba, que se volvía más redituable, por supuesto, las películas de ficción, y los actores también empezaron a tener mayor relevancia en el cine de ficción que en los documentales, que no se utilizaban del todo actores. Pues bueno, ya empezó a crecer la industria precisamente con la aparición de actores profesionales, y bueno, todo esto que también daba y crecía económicamente la industria del cine. Un dato, nada más para tener un poquito este panorama desde la relación que existe entre el cine y la literatura de una manera antiquísima, podríamos pensarlo así, es esa metáfora célebre de Platón y la caverna, donde encontramos de una manera como más cristalizada el hecho de que los escritores desde siempre se han valido de descripciones visuales para representar movimiento, para representar una historia, y que por supuesto con el paso del tiempo y con la invención del cine,
ya adquieren mayor presencia todas estas descripciones visuales que pues en la literatura tenemos de una forma, digamos, en otra singularidad, ¿no? Pero que el movimiento en las representaciones del cine pues ayuda bastante a esas metáforas que los escritores desde siempre han utilizado. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a transitar por esta vía, por la literatura en cuanto al cine. A ver si no, bueno, vamos a estar intercalando un poco, pero después vemos exactamente qué pasa con el cine y la influencia que tiene en la literatura. Bien, aquí volvemos a citar a este cineasta español Gonzalo Suárez, donde nos indica que la literatura no ha necesitado del cine para crear imágenes. Lo ha hecho espontáneamente mucho antes de que el cine existiera. Por el contrario, lo que llamamos cine es dependiente, lo queramos o no, de estructuras literarias. Hablando de cine de ficción, estamos hablando aquí, ¿ok? Sí es relevante colocar esto que nos indica Gonzalo Suárez, porque es verdad que la literatura ha tenido imágenes, ha creado imágenes a partir de palabras. Y es un lenguaje más abstracto, por supuesto, y aquí vamos a encontrar también las preferencias, ¿no? Que en las adaptaciones cinematográficas, que también vamos a hablar un poquito más adelante, a veces, bueno, sobre todo por el espectador, en la recepción del lector, si prefiere ese lenguaje abstracto o más bien esa imagen, el movimiento que puede hacer el cine. Pero lo que sí podemos hablar en cuanto a lo que nos menciona este cineasta es que esa creación de imágenes ya existía mucho antes, ¿no? Y está en la literatura con unas formas distintas y la estructura también literaria apoya mucho al cine de ficción. Sobre todo para dar este relato, tiene que tener las bases literarias. Bueno, estamos hablando de esa narrativa convencional también un poco, ¿no? La narrativa clásica. Todavía aquí en este momento no estamos hablando del cine de vanguardia ni del experimental, pero centrándonos en el cine de ficción, sí que tiene esta relación y con las estructuras literarias clásicas. Ahora, Eisenstein también tiene un comentario respecto a la influencia que tiene la literatura en el cine y nos dice que el cine debe buena parte de sus procedimientos narrativos a la gran novela de Dickens, Tolstoy, Flaubert o Zola. En esta expresión, en esto que nos comenta Eisenstein, pudiéramos tomarlo a veces de una... Bueno, cabe el hecho de verlo de una forma irónica, puesto que Eisenstein, su cine no es nada narrativo, no en esa convencionalidad narrativa con estructura literaria, más bien experimental, de vanguardia, y por lo tanto esta frase, que bien podemos tomarla al pie de la letra, también puede poner una forma irónica de decir que los procedimientos narrativos también están innovándose constantemente, ¿no? Como él lo trabajó. Entonces, bueno, solo para hacer esa viñeta, porque, bueno, en realidad, aunque sí hay comentarios a favor de la influencia que tiene el cine en la literatura, en el cine, perdón, hay muchos otros directores, por mencionar solamente a Eisenstein, pero que utilizan una forma distinta para crear sus obras cinematográficas, no esa estructura literaria clásica. Bien, ahora pasamos a un tema que también es muy, muy interesante, que es el uso de las técnicas de la literatura que han sido llevadas al cine. Normalmente, cuando escuchamos los términos del flashback o del flash forward, los planos, el close-up, algunos anglicismos de ese tipo, pensamos que son utilizadas únicamente o que, digamos, los primeros en utilizar estos términos y estas técnicas fue a través del cine, pero en realidad estas técnicas son propiamente la narrativa literaria. Y que después se adaptaron a lo visual, ¿no? Que es lo que hoy conocemos y lo vemos en las películas que nos gustan, bueno, esos flashbacks, las elipsis y ese tipo de técnicas. Pero solo por mencionar estas formas narrativas, estas técnicas de inversiones temporales, vamos a leer dos fragmentitos muy breves del flashback y del flash forward. En el caso del primero, que espero lo identifiquen, es muy, muy concreto, ¿no? De cuál obra se trata.
pero tiene una particularidad muy, muy especial. Ahorita lo comentamos. Bueno, el fragmento dice: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Este fragmento de 100 años de soledad, así es como inicia, y por eso es tan cautivante, y podemos desde aquí ya darnos cuenta de esa habilidad, ¿no?, de García Márquez para cautivar, y sobre todo la primera línea es muy importante en la literatura. Y aquí tenemos algo muy, muy particular, porque nos habla de un flashback, pero también de un flash forward al mismo tiempo. Cuando hablamos muchos años después, cuando decimos eso, nos lleva hacia al futuro, ¿sí? Pero después nos dice, había de recordar. Y todo en una sola línea, ¿no? Entonces esto es maravilloso, y quizá por eso también lo cautivante, porque nos mueve, hay un movimiento allí visual que como lectores pasamos por ello, ¿no? Y se experimenta cierta estética. Claro, en el cine también se dan ciertas situaciones parecidas, aunque tenemos que aceptar que son lenguajes distintos y por lo tanto se muestran de una forma diferente, aunque también en el cine pues, es muy, muy útil y ha sido bueno, un recurso que también ayuda mucho la estética, ¿no? El flashback y el flash forward. El siguiente fragmento se trata del túnel de Ernesto Sábato. Y también así es como inicia esta novela, una novela corta, ¿no?, donde nos dice el inicio: bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Esta primera frase también nos habla aquí de un flash forward, nos está adelantando un hecho, nos está hablando de algo que sucedió y que el narrador en primera persona nos está ya contando, digamos, de lo que se va a tratar, ¿sí? Hay una especie de truco también porque nos está haciendo algo que ya pasó, pero también lo que les voy a contar se trata de esto, ¿no? Y el uso también en primera persona es como más confiable, nos da un aporte de veracidad, ¿no? Entonces, esto solo para que tengamos un poco esta referencia desde la literatura, cómo es que se da esas técnicas narrativas y sobre todo en cuanto a inversión temporal, que no son propiamente del cine, pero que en la literatura, bueno, también en nuestra cotidianidad a veces podemos pensar que se inició en el cine, pero en realidad el lenguaje de este tipo, en esa técnica, ya se daba en la literatura. También los diálogos, las panorámicas, los relatos intercalados. Ahorita vemos un poquito más de este tema. En el caso de los diálogos, tenemos a Juan Rulfo, que, bueno, en su obra breve, pero muy sustancial, y es el gran escritor de México, podemos encontrar diálogos exquisitos, ¿no? Como este en No oyes ladrar a los perros. Así inicia, y de hecho en todo el cuento es puro diálogo, hay muy pocas acotaciones del narrador, y estas acotaciones son únicamente para aquellas cosas que son realmente importantes resaltar. Es un narrador muy mesurado. Y que también nos da ciertas cualidades estéticas y de esta técnica que mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, las panorámicas, cuando por aquí nos dice la luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Podemos imaginar también en ese espacio, ¿no? Claro, ya también nos habla un poco antes de ese paisaje. Nos dice: la sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sombra tambaleante, una sola sombra tambaleante. Ya nos está hablando de ese paisaje, ¿sí? Y aquí bueno, poner un concepto, ¿no? de la panorámica o del close-up o cualquier otra situación,
en realidad no es lo más relevante, pero sí es importante recalcar que aquí el narrador nos habla con esa técnica literaria para acotar y poner únicamente lo necesario. Y en los diálogos, en este caso con No oyes ladrar a los perros, nos está hablando del padre e hijo, ¿no? Conocemos ese cuento, donde el padre va cargando al hijo en sus espaldas y no lo deja escuchar, ¿no? Y por eso le pregunta si se oye ladrar a los perros. Pero bueno, aquí no vamos a ver todo el cuento, pero vemos que en ese diálogo encontramos incluso ya cualidades de los personajes, cosa que también utiliza el cine. En el cine, en los diálogos, sobre todo muy cercano al diálogo teatral en algunos casos, se tiene en cuenta eso para conocer el personaje, porque no tenemos un narrador, bueno, no en todas esas historias, ¿no? Pero nos basamos como espectadores en lo que el personaje dice para conocerlo. Y también en este cuento, aunque sea muy breve, por eso es lo relevante de esa habilidad de Rulfo, es que con poco, en eso un cuento así muy corto y además un diálogo de este tipo, nos ayuda a conocer quién es el padre, quién es el hijo, e incluso también un poco de su personalidad, ¿no? Quién es el lacónico y quién es el verborreico y cómo están relacionándose entre sí. Bueno, solo para no meterme un poquito más allí porque creo que ya estamos avanzando el tiempo, nos queda mucho más. Entonces, esto en cuanto a esas técnicas narrativas. Ahora pasemos a la influencia que tiene el cine en la literatura. Primero, resaltar ese espacio que es el cine, donde se tiene un lugar de identificaciones y proyecciones de los deseos inconscientes del público. Nos gusta ir al cine porque se proyecta situaciones que no hemos vivido y que podemos satisfacer de cierta forma. Claro, hay otras modalidades de cine que también buscan quitar esa identificación tan cercana, pero bueno, ahorita lo vemos, pero sí que es un espacio y una definición muy acertada respecto a la identificación que tiene el espectador con el cine, ¿no? Como en ese espacio de deseos inconscientes. Y por supuesto también lleva muchas cosas de nuestra vida cotidiana que son recreadas literariamente, en este caso en lo visual, pero situaciones que también se dan en la vida cotidiana que podemos verlas representadas, ¿no? Identificaciones nuevamente. Otro punto interesante es que las obras literarias conocen una segunda oportunidad, es decir, hay obras literarias que se han dejado de leer, que ya no son tan importantes o que pierden cierta relevancia en la sociedad y que, bueno, a raíz de una adaptación cinematográfica renacen, ¿no? Y bueno, aquí tenemos muchos casos donde una obra que incluso a veces desconocida puede adaptarse y tener un realce increíble, ¿no? Eso también, digo, lo podemos comentar si quieren en nuestro espacio al final para tener ese diálogo, ¿no? De esas obras que caben en esta segunda oportunidad a raíz de la adaptación. Por otro lado, también en esta relación existen novelas filmables, novelas incluso que ya con el paso de los años, por supuesto, y esta relación que se dio entre cada vez más cercana entre la literatura y el cine, se han realizado relatos concebidos para ser filmados. Esto se da mucho en la novela negra americana y muy particularmente en esta película del Tercer Hombre. Es de Graham Greene, pero bueno, y escrita por Carol Reed, que ese proceso de escritura se desarrolló con la idea de que fuera representado. En realidad se quería hacer el guión, pero el autor vio la necesidad de empezar a realizarlo un poco más como la novela en sí, ¿no? Con relatos, aunque también hubo ciertas rechazo a algunas técnicas narrativas propias de la literatura, ¿no? Como unas descripciones muy abstractas, ¿no? Se buscaba lo más sobrio posible para que y sobre todo relatos en presente, no tanto estos movimientos de alteraciones temporales, para que pueda ser mucho más fácil su adaptación. Bueno, y que actualmente también se da mucho, ¿no? Esta idea de hacer una novela que pueda ser filmable.
susceptible a esto. Pero con El tercer hombre, en 1950, es que se dio esta primera, esa primera oportunidad, ¿no? Por otro lado, también hablar de la relación del cine y la literatura, es importante también resaltar el teatro. En el teatro, que tiene mucha relación en algunas técnicas, como ya decíamos un poco con el diálogo, relación con el cine, es en La muerte de un viajante, de Arthur Miller, de 1949, que se da un antes y después, o al menos es donde más se nota esta influencia del cine en el teatro. Aunque el teatro, digamos, en la literatura se dan esas técnicas narrativas de alteraciones temporales que decíamos, el flashback, flash forward, en el caso de La muerte de un viajante, en la lectura encontramos, y claro, la representación teatral, esa simultaneidad de acciones temporales. Y por supuesto, aunque ya existe esto en la literatura, en el teatro lo complicado era el montaje, el escenario y hacerlo todo en un instante, además, en el tiempo que se tiene para modificar todo esto en vivo, ¿no? En la representación teatral. Por eso es que es de esas grandes obras y que, bueno, no pierden su vigencia, además de los temas que trata, que también son muy, muy interesantes de la sociedad estadounidense. Nos habla también de esa habilidad del escritor para transmitir y fusionar, sobre todo, en este caso ya por el tiempo, por el de publicación, las técnicas narrativas que utilizaba el cine y también la literatura para representarlas en esa obra. Y si han visto, bueno, la obra o en la lectura de esta gran obra de teatro, podrán darse cuenta que tiene esa particularidad, está en los diálogos, porque el teatro es puramente diálogo, pero en estos diálogos de repente ya nos ubican en un pasado distante o también nos capaz acciones de tiempo futuro y es interesante la lectura también en esta obra, que normalmente la lectura no es tan satisfactoria a veces, ¿no? Con la obra de teatro, porque con el diálogo se vuelve muy pesado. Pero en este caso es esa fusión también, ¿no? Con esas técnicas de alteraciones temporales. Y la adaptación que se da en 1985, donde aparece John Malkovich y Dustin Hoffman, también es una muy buena adaptación porque nos hace muy buen el papel, o nos hace muy bien sobre todo por el director, esta fusión y esta alteración de situaciones. Incluso se llegan a estar dos escenarios a la vez, ¿no? Como dos temporalidades en una misma escena. Y bueno, entonces por esto nos preguntamos que si el nacimiento del cine y su narrativa ha supuesto algún tipo de transformación en los modos narrativos de las obras literarias. Ahora al revés, ¿no? Del cine, ¿cómo esto se modifica en la literatura? Un ejemplo estábamos diciendo del teatro, pero en la literatura, vaya, en las novelas, sobre todo, ¿cómo se da esto? Algunos representantes, hay mucho que hablar aquí sobre la novela y de cómo se vio influenciada por algunas técnicas del cine, pero podemos mencionar unos cuantos, ¿no? William Faulkner, en esta obra de Mientras agonizo, nos habla de esos relatos intercalados vividos desde, claro, narrados en primera persona por los diferentes personajes de esa familia. Y también utiliza esa técnica que utilizó también Virginia Woolf de el fluir de la conciencia. La señora Dalloway también se encuentra una especie de técnica narrativa que es mucho más cercana al cine, donde el narrador parece entrar como si fuera esa cámara, ¿sí? Que entra a la conciencia de los personajes y entonces encontramos una lectura sumamente desestructurada, donde así como nosotros, digamos, situándonos en nuestros propios pensamientos, sabemos que no pensamos de una manera lógica y estructurada, sino que pasamos de un tema a otro y a veces no tiene ninguna relación de lo que brincamos hacia otra cosa, ¿no? Es como un poco de asociación libre también, podríamos decirlo así. Esto se utilizó muchísimo William Faulkner y Virginia Woolf
en estas dos obras, ¿no? Entonces, también aquí podemos encontrar esa relación que tiene más que ver con una forma narrativa del cine y que se ve reflejada en las obras de estos escritores. Otra influencia que se dio, en este caso desde el teatro hacia el cine, es con Bertolt Brecht, este gran dramaturgo alemán, que uno de esos conceptos que fueron muy relevantes dentro de su propuesta dramaturga fue el efecto del distanciamiento. En este caso, con este dramaturgo, se buscaba que el distanciamiento del público. No pretendía que hubiera una identificación, un acercamiento, una forma donde el espectador se quedara cautivado con la historia y se perdiera en ella. No, buscaba un distanciamiento emocional y por supuesto utilizaba técnicas propias del teatro para que el espectador pudiera reflexionar sobre una manera más crítica y objetiva sobre el tema que se estaba tratando en esa obra. Por ejemplo, las luces, la iluminación no era la misma en otros escenarios, como las otras obras, digamos, de manera convencional, donde hay mucha oscuridad y podemos adentrarnos un poco más a las actuaciones. En este caso no. También los actores se dirigían directamente al público. La pretensión era que no se sintiera que estabas en una obra de teatro, sino que está un poco la interacción y saber que lo que se está representando, estamos participando en ello como espectadores. Bueno, de manera crítica, ¿no? Esa es la posición de Brecht. Y en Godard, en Jean-Luc Godard, también se habla muy abiertamente de esta influencia de Brecht en el cine de Godard. Y bueno, también hubo otros, aunque en este caso pues es el más representativo, pero Fassbinder, Anderson y Haneke también utilizan mucho esta técnica y del distanciamiento, el efecto de distanciamiento en el espectador. Bien, ya casi terminamos. Bueno, nos queda un poquito, pero creo que estamos a buen tiempo. Un concepto más que me gustaría tratar propiamente de la literatura y que poco se ha visto en el cine es la autoficción. Este es un relato que también, bueno, es un neologismo que utilizó Serge Dubrovsky, que nos habla de esta fusión que hay entre la autobiografía y la ficción, donde se puede entender que el escritor no nos está diciendo toda la verdad, aunque hable de sí mismo. Y bueno, otra definición que podamos también aportar aquí es ese relato, digamos, el autor es narrador y al mismo tiempo el personaje principal. Pero sabemos que también hay un pacto de ficción allí, ¿no? Donde no todo es verdad. Entonces, el ejemplo que les traigo es esta película de Dolor y Gloria de Almodóvar, donde en algunas entrevistas Almodóvar se comenta que en realidad, bueno, él propone que no es una autoficción como se utiliza en la literatura, pero sí tiene que ver con su vida, ¿sí? Y sí tiene que ver con pues, su experiencia. Aquí está un pequeño fragmento, ¿no? de lo que él comenta sobre esta obra, en esta película. Nos dice que no es autoficción, ¿no? Pero que es cierto que la película parte de mí mismo. Sí. Digamos, esto también nos llega a provocar, puede ser algo para dialogarlo, ¿no? Porque el autor puede decir, no es una autoficción, pero el término también sí nos dice que está muy cercano o que lo es, ¿no? Por otro lado, también comentan que dice, por supuesto, parto de los sentimientos propios reales, pero me han servido para escribir la primera línea. El resto es inventado, imaginado, impulsado por la fuerza de la ficción. Sí que existe algo de realidad y también de ficción aquí, ¿no? En Dolor y Gloria. Y bueno, pues es algo que se ha puesto sobre la mesa y que normalmente no se da mucho en el cine, ese término de la autoficción, que sí se da mucho en la literatura. Hay muchas obras
que nos hablan de esto, sobre todo con Marguerite Duras, o bueno, estos autores que utilizan su propia vida también para crear situaciones ficcionales. Y por supuesto también hay un trabajo allí personal, por supuesto, ¿no? De tramitar algo que no está del todo claro para el autor y que trasladándolo de manera ficcional pueden darle un desenlace o tramitar eso que puede ser muy fuerte como experiencia. Entonces, esto como otro concepto, digamos, desde la literatura hacia el cine. Y ya terminando, acercándonos para poder como dialogar un poquito más respecto a esta relación, vamos a ver una serie de ejemplos de adaptaciones cinematográficas y sobre todo de escritores que se relacionaron mucho, que tuvieron mucha colaboración con el cine. Uno de los más representativos es Paul Auster, quien también además ha dirigido, ha sido guionista y por supuesto escritor. Y bueno, algunas de estas obras, sobre todo en Blue in the Face, que trabajó con Wayne Wang, aquí bueno, tiene participación como codirector. Y bueno, por supuesto, guionista en muchas otras adaptaciones de sus propias obras y de otras películas, de otras obras también. García Márquez, bueno, una de las más conocidas, la adaptación del cuento En este pueblo no hay ladrones, y por supuesto hay una relación muy cercana también de García Márquez con el cine, como guionista, en participación de más de 9 películas, ¿sí? Bueno, algunos títulos. Rulfo, hay bueno, varias versiones, ¿no? de Pedro Páramo. En la Filmoteca tenemos, de hecho les voy a pasar este link de una película que concentra 3 relatos de Rulfo, Los Confines. Les voy a pasar este link para que puedan también consultarlo. Chekhov también, por supuesto, tiene una muy extensa obra y mucha de ella también en adaptación. La Dama del Perrito, La Gaviota, Tío Vaina y 3 hermanas, entre otras, ¿no? Pero en realidad es muchísima de su obra que se ha podido trasladar. Otros ejemplos de Boris Pasternak, Doctor Zhivago, Muerte en Venecia, de Thomas Mann. Más recientemente, El Gran Gatsby, de Fitzgerald. Y bueno, para concluir, y solo para dar una apertura, pues comentar esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mejor libro adaptado al cine? ¿Cómo es que percibimos también esa relación? Solo por poner algo sobre la mesa, aquí también tenemos pues algunas recomendaciones, la bibliografía que utilicé también. Y bueno, creo que por ahora, no sé si hay algún comentario, pasamos también los micrófonos a la moderación, o si nos queda un poquito más de tiempo para hablar sobre este último tema. Me fui muy rápido en esto último porque pensé que ya estábamos terminando, pero bueno. Dejo esta pregunta para que lo pensemos y podamos reflexionar en ello. Gracias, maestra Rodríguez. De nada. Gracias por tu participación. Perdón, te seguimos. Parece que se perdió un poquito y por eso también pude abrir mi micrófono. Ok. Nos habíamos quedado en esta pregunta donde decías que se queda este espacio, evidentemente, y bueno, también para poder leer sus comentarios de los asistentes en torno a esta. No sé si había algo adicional.
No, ya era lo último. Y esta pregunta y colocar también esta información de bibliografía recomendada, lo que hemos también platicado sobre algunas adaptaciones. Tengo aquí los links por si quieren también consultarlos. Y esta liga sobre la película de Los confines de Rulfo, ¿no? Donde sintetiza algunas obras del autor. Pero sería todo. Si quieren ya podemos abrir espacio para comentarios o preguntas. Detengo Perfecto. mi uso de pantalla, ¿no? Perfecto. De hecho, ¿nos puedes ayudar con la siguiente la siguiente diapositiva, contemplando, primero, agradecerte que tu participación, así como nos hacen llegar sus comentarios. Muchas gracias por ello, es una excelente presentación, ha sido muy ilustrativo, de acuerdo a lo que también comentan, y te felicitan también por esta Muchas excelente gracias. ponencia. Bueno, pues comentar, maestra Rodríguez, que esta ponencia o los temas que tú abordaste son parte de este programa académico de educación continua que se imparte a través de la Facultad de Filosofía y Letras, una colaboración con la Fundación Universidad Nacional Autónoma de México AC, y es el curso Enlaces entre Cine y Literatura, ¿no? Los participantes pueden conocer más sobre los temas que esta mañana se abordaron, pueden conocer el temario de este curso al escanear el código QR o dirigirse al enlace que aparece en pantalla. Una buena noticia es que para todos a quienes se han integrado a esta dinámica, pues tienen 10% de descuento en este curso. Sin embargo, también podrían ir hacia un 15% de descuento si se asocian a la Fundación UNAM. En breve podrán ver la información de cómo asociarse a la Fundación UNAM en el chat, así como hemos estado interactuando a lo largo de la conferencia por este medio. Bueno, pues también les compartiremos cómo contactar a la Fundación UNAM, cómo asociarse y obtener un porcentaje aún mayor. Ya lo pueden ver ahí en su chat. Hay que contactar a las oficinas de la fundación y entonces podemos asociarnos para obtener no el 10, sino el 15% de descuento en este programa que se impartirá a distancia, ¿no? Contemplando también la situación en la que estamos y la lógica que hemos seguido. Pues reiteramos el agradecimiento, maestra Rodríguez, y pasamos entonces a una sección de preguntas. Tenemos algunas para que por favor nos puedas apoyar con tu respuesta. Mira, la primera pregunta que nos plantean en el chat es, si la literatura es íntegra en toda su estructura, ¿qué pasa cuando llevan las obras literarias a la pantalla? ¿Se descomponen? Porque para muchos es mejor el libro que la película. Pues muy interesante pregunta. De hecho, es donde siempre nos topamos como espectadores, como lectores. Es algo que creo que cabe mucho más también en lo subjetivo de cada uno de nosotros y en la opinión, en las preferencias, ¿no? Porque es verdad que a veces se comenta que la adaptación a veces es peor que se hacen malas adaptaciones, ¿no? Y que no nos satisfacen, que la lectura es mucho mejor y más rica. Bueno, yo sería de la idea de que esto es, digo, es algo más de preferencia del lector, es recepción finalmente. Porque sí que hay, también podemos hablar de lo contrario, de unas adaptaciones sumamente buenas, incluso que llegan a estar al mismo nivel de calidad con respecto a la obra literaria. Eso también ya es un tema un poco aparte porque habría que hablar del estudio de estas adaptaciones y por supuesto hay un análisis que también proponen algunos teóricos para ayudarnos a darnos cuenta qué tipo de adaptación es, porque a veces hay unas más fieles que otras que son adaptaciones muy superficiales o que no tienen una intención de ser literarias, ¿no? Bueno, en lo literal, a eso me refiero, ¿no? Entonces, dependiendo cuál es la intención también del director. Hay quienes no se basan literalmente en todo lo que se escribe, y incluso hay unos que aportan otras situaciones, cambian nombres, cambian personajes, inventan personajes. Y por eso es muy discutible, porque se debe al tipo de adaptación que se hace, al análisis que se puede realizar a partir de ello, y también a las preferencias de cada receptor. Entonces, es interesante, pero bueno, sí es una pregunta que se queda para mucho más, ¿no? Para estudiarlo, para adentrarnos un poco más al tema, y también, por supuesto, el tema ese de las adaptaciones, que lo vemos también un poco en el curso, más concretamente.
Sí. Gracias, gracias maestra. Bueno, pues contemplando lo que acabas de responder, donde tú señalas que hay muy buenas adaptaciones, entendemos que puede ser en algún punto lo que nos señalaste, un tema de percepción, revisar, analizar bien cómo se hizo esta adaptación, pero ¿podrías recomendarnos 5 películas basadas o adaptadas en libros desde tu perspectiva que puedas sugerir hoy con quienes estamos conectados a esta conferencia? Sí, 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 sí. De hecho, bueno, son algunas de las que también ya en un curso bueno, el curso de cine y literatura lo hemos propuesto. Tratamos de ver a veces también algunas malas adaptaciones, eso ayuda mucho, ¿no? Pero de muy buenas adaptaciones, por ejemplo, ahorita teníamos acá, por ejemplo, Doctor Zhivago, es una buenísima, buenísima película y también la obra es genial, ¿no? Eh, Aquí hay que hablar de muchas cosas porque luego, por supuesto, son lenguajes diferentes y no pueden ser literales, ¿no? Las adaptaciones. Pero sí que se logran muchas cosas interesantes, como el Doctor Zhivago, El Muerte en Venecia, de Visconti y Thomas Mann, es grandísima, es preciosa. El Gran Gatsby también es una muy buena adaptación, sobre todo por la ambientación, ¿no? El vestuario y todo esto que normalmente a veces se carece, ¿no? En algunas obras. El Sur, no lo tengo por aquí, pero es una película de Víctor Erice. Es una adaptación también de una obra pequeñita, no recuerdo el nombre de la autora española, pero se llama El Sur. También es muy buena. ¿Cuál otra? Digo, por recordarme algunas de las que estamos aquí teniendo. Bueno, claro, esta del inicio de esta. El último magnate, de Elia Kazan. Una película, bueno, una obra de Fitzgerald. También es muy, muy buena. Bueno, no tengo ahorita otro. Pero ya tenemos 5, ya tenemos ¿Ya? 5 Ok. ya tenemos 5 recomendaciones. Pues eso evidentemente hace que busquemos entonces revisar la información que nos presentas en el programa que tú desarrollas, porque también, como bien señalaste, revisar cuáles son unas malas adaptaciones y a partir de qué puntos o qué referencias estamos tomando para realizar nuestro análisis. Oye, una pregunta más. Centrándonos en el siglo XXI, centrándonos en México, ¿cuál consideras que son los aspectos relevantes o aspectos significativos en el cine y la literatura? Aspectos relevantes entre el cine y la literatura. Sí, Te refieres a lo más contemporáneo, ¿no? sí, a lo más contemporáneo y aquí en México también nos preguntan. En México. Bueno, pues las adaptaciones es el espacio que tienen de mayor confluencia, ¿no? De mayor relación el cine y la literatura. Y sí, en realidad estas obras que hoy en día tenemos técnicamente algunos recursos que pueden ayudar a mejorar incluso esas adaptaciones. Decíamos en Grand Gatsby, tienen una muy buena técnica y también montaje, la ambientación, sobre todo por el lado técnico. Creo que allí ayuda muchísimo el hecho de que tiene la imagen, digamos, comparando con otras adaptaciones de Grand Gatsby en años anteriores, hay una dinamicidad muy, muy rica en esta adaptación nueva. Y creo que se debe al aspecto técnico, que sí ayuda bastante. Lo visual, vaya, en los movimientos y también el nivel actoral, ¿no? En este caso, bueno, sobre todo por esta obra. Otras cuestiones, bueno, relación, ¿no? Decíamos por la adaptación, pero hay mucha relación, ahora mucha más fusión, ya no hablando de la parte técnica y lo que puede aportar el cine, sino esa colaboración tan cercana. Ahora el escritor es guionista,
Y también hay cineastas que escriben, por supuesto, por esta intención de que sea lo más fiel o que tengan tener estas formas narrativas más enriquecidas, ¿no? Actores que escriben. Digamos, es algo contemporáneo también por mencionarlo, aunque no tenga que ver con la parte técnica, ¿no? de mejora que pueda existir del cine para la literatura. Pero sí hay más, una relación más estrecha, sobre todo de los participantes en estas dos grandes disciplinas, ¿no? Ir y venir, ¿no? En ellas. Muchas gracias, maestra. Pues mira, también en responder hasta el final de tu participación, aquí entre la audiencia y quienes se han conectado, perdón, bueno, contemplan, por ejemplo, Brokeback Mountain, En el nombre de la rosa, Sí. por mencionar algunos títulos que responderían a la pregunta que nos has planteado. ¿Qué opinas de estos títulos? Sí, totalmente. Sí, hay bueno, El nombre de la rosa, por supuesto. Hay una forma de acercarnos a analizar estas adaptaciones con esta obra con este título que coloqué al final de Sánchez Noriega, que también les puede ayudar muchísimo para cuando nos acercamos a esta adaptación, ver qué tipo de adaptación es y si esta tiene cualidades pues de buscar la fidelidad o si la adaptación es un poco más personalizada en cuanto a que el director pone algo de sí. En El nombre de la rosa, por supuesto que es una muy buena adaptación y tiene que ver un poco con esa fidelidad al enunciado, ¿no? A lo que contiene esta obra de Humberto Eco y que a lo más fiel que se pueda hacer, ¿no? Creo que por allí también va esa intención de encontrar muy buenas obras cuando son más literales, cuando se acercan mucho más, al menos, al discurso que quiere transmitir la obra literaria. Por eso es que también es esa recomendación con este libro, que creo que pueden encontrar esas tipologías que les puedan ayudar a definir un poco más por qué es buena. Entonces, ahí les dejo también el dato. Excelente, muchas gracias. Oye, ¿nos ayudarías por favor colocando la última diapositiva, por favor? Porque, bueno, pues de acuerdo a lo que bien nos reiteramos el agradecimiento, las personas que se han conectado también agradecen este buen trabajo que has desarrollado para esta conferencia. Bueno, ahí tenemos la parte de la bibliografía, pero señalarles, de acuerdo a lo que vemos en la siguiente, tenemos un curso, ¿no? Entonces, si esto lo pudimos revisar ahorita en unos cuantos minutos, bueno, pues en el caso de inscribirnos a este programa, pues podremos adentrarnos, profundizar en este tema. Bueno, se trata, estamos revisando se trata de 30 horas, 12 sesiones este programa, ¿no? Entonces, evidentemente nos permitirá conocer todavía mucho más de lo que ya nos has presentado y, bueno, ampliar nuestro conocimiento en torno a estos puntos. Queremos agradecerte de nueva cuenta, agradecer también a los que se conectaron, contemplen el 10% de descuento en este programa o 15% de descuento si se asocian a la Fundación UNAM. Al mismo tiempo, decirles que nos vemos más tarde, este ciclo de videoconferencias Construye tu Futuro continúa hoy a las 2 de la tarde y a las 6 tendremos más videoconferencias y continuamos hasta el próximo día viernes. Les agradecemos a todos por haber participado, por haber estado conectados aquí con nosotros. Estaremos unos minutos más aquí en la sesión y después cerraremos la misma. Que pasen muy buen día. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego a todos.